En mi vida anterior, perdí la vida en un incendio mientras intentaba salvar a mi exnovio. Justo antes de morir, lo escuché hablando con mi hermana menor. Afuera del incendio, ella estaba dispuesta a hacerlo. Qué lástima por esa cara tan bonita. Había renacido. Mi exnovio se arrodilló a mis pies y me suplicó, por favor, ayúdame, solo por esta vez. Lo miré, me di la vuelta y levanté a la familia Vernon, de la que estaba tan orgulloso, hasta el suelo. Una vez sacrifiqué incontables días de mi juventud, derramé sangre y lágrimas por este lugar, pero a partir de hoy, me aseguraré de que su gloria se desvanezca. Quedé en ruinas. ¿Conseguiste cerrar ese trato ayer? ¿Por qué el presidente Forrest incumplió el contrato? Cuando escuché la familiar voz acusadora de Vernon por teléfono, estaba sentada en la cama, llorando desconsoladamente. Miré mis manos intactas sin quemaduras, y solo entonces me di cuenta de que había renacido. Vernon era mi novio. Él no tenía dinero, mientras que yo era hija de una familia adinerada. En mi vida anterior, lo ayudé a emprender un negocio, a enriquecerse y a alcanzar la cima de su vida. Pero él se lió con mi hermana menor para librarse de mí como obstáculo. Me engañó para que cayera en una hoguera y morí quemado. Solo cuando escuché su conversación antes de morir supe la verdad. Esas palabras burlonas, junto con el dolor abrasador de mi cuerpo asado, resurgieron. Fue como si miles de flechas me atravesaran el corazón. ¿Cómo podía ser tan ingenuo otra vez, tratando con la persona que había pisoteado mi amor tan despiadadamente en mi vida anterior y luego me había desechado como a un zapato viejo? A diferencia de mi habitual mansedumbre, me burlé. ¿Y qué si incumplías el contrato? ¿Tienes que depender de que tu novia beba con los clientes para mantener tu negocio a flote? Parecía que no esperaba que dijera esas palabras. Burton se quedó atónito por un momento y finalmente su voz se volvió fría. Ven a la compañía. Hablaremos cara a cara. Colgó el teléfono sin piedad. No me preocupé en absoluto. Mi mente empezó a ordenar los recuerdos caóticos de mi vida anterior. Para ayudar a Vernon, quien estaba en la etapa inicial, a conseguir pedidos, bebía con clientes todos los días sin importar mi salud. Lo ayudé a transformarse de un joven sin dinero en un magnate de los negocios. Calculando el tiempo, estaba negociando una colaboración con alguien llamado Forrest. Cerrar este acuerdo comercial le permitiría a Vernon dominar la industria. En mi vida anterior, fui yo quien trajo al presidente Forrest, y Vernon incluso lo engañó. Por supuesto, esta vez no ayudaría a Vernon. Después de lavarme, llené una maleta con mis cosas y la llevé a casa de la familia Vernon. Cuando la recepcionista me vio llegar y vio la maleta que llevaba, me acompañó a la oficina del gerente general con cara de desconcierto. Vernon estaba ocupado. Cuando me vio pareció haber olvidado la discusión anterior. Voy a una reunión. Primero contacta al gerente general y pídele que firme el acuerdo. Su tono era directo como si hubiera nacido para servirle. Observé su alta figura caminando hacia la sala de reuniones, me serví una taza de café y la bebí en silencio. Cuando regresó y me pidió la respuesta del presidente Forrest, simplemente extendí las manos con indiferencia. ¡Qué extraño! ¿Te prometí ayudarte? Al darse cuenta de que lo había engañado, Vernon se puso furioso y me agarró del cuello. ¿No sabes lo importante que es Forrest? ¿Estabas borracho como una cuba anoche? No me toques. Levanté la mano y le di una bofetada. Una brillante huella roja apareció en su hermoso rostro. Me froté la mano por el impacto y sin darle tiempo a reaccionar, justo delante de él, abrí la maleta y tiré el contenido al suelo con un ruido metálico. Estas son las necesidades diarias que dejaste en mi casa. Te los traje a todos, junto con la maleta. Terminemos. Me siento mal solo de mirarte. Vernon quedó atónito ante mis acciones, y la ira en su rostro se transformó en sorpresa. ¿En serio? Soltó un resoplido frío e intentó agarrarme la mano, pero la esquivé con destreza. Me marché con una palabra, no bromeo, y me alejé con gracia. Tras salir por la puerta giratoria, miré con atención a la reluciente familia Vernon en el edificio de cristal. Una vez sacrifiqué incontables días de mi juventud, derramé sangre y lágrimas por este lugar, pero a partir de hoy, me aseguraré de que su gloria se desvanezca. Quedé en ruinas.
Al llegar a casa, empecé a vomitar. Ayer, para cerrar el trato con Forrest por Vernon, bebí tanto que casi me intoxica. Pero en realidad, tengo una leve alergia al alcohol y no puedo probarlo. Sin embargo, a pesar de mi dedicación desinteresada, no obtuve un buen resultado. Realmente demostró que dar demasiado a un hombre trae mala suerte para toda la vida. Después de eso, no hice nada. Primero apagué el teléfono y dormí bien. El cuerpo es la base de la revolución. De ahora en adelante cuidaré bien de mi cuerpo. A la mañana siguiente me desperté lentamente. Solo entonces me di cuenta de que Vernon me esperaba en la puerta. ¿Sabes cuánto me costaste ayer? Forrest nunca volverá a cooperar conmigo. Sus ojos estaban llenos de cansancio, como si no hubiera dormido en toda la noche. Ay, ¿qué me importa? Estaba preparando café suavemente. De hecho, ayer antes de acostarme le envié un mensaje de texto a Forrest, revelándole el plan de Vernon para engañarlo. Sabía que era una persona cautelosa. Antes nos lo pasábamos genial charlando mientras bebíamos. Ahora que de repente me volví contra Vernon, me creyera o no, no se atrevería a cooperar con él en el futuro. Vernon me miró fijamente con sus ojos profundos y me dio una oportunidad, como si me hiciera un favor. Si limpias este desastre, te perdonaré esta vez. Ja. Escupí un bocado de café. ¿Se había vuelto loco? ¿Pensaba que seguía siendo su subordinada? Me limpié la boca con gracia y dije, si no recuerdo mal, te dejé ayer. Vernon levantó la barbilla con orgullo, dejando al descubierto su delicado perfil. Debo admitir que era muy guapo. Si no fuera por su apariencia, dados sus antecedentes familiares, no me habría obsesionado tanto con él. Vernon era el galán de nuestro departamento en la universidad. En cuanto entró a la universidad, tenía innumerables admiradores. Desafortunadamente, tras cumplir con su condición familiar, tuvo que trabajar medio tiempo cada mes para enviar dinero a sus padres paralíticos. No había mucha gente que realmente quisiera salir con él. Después de conocernos me cortejó y me dijo tímidamente, hay muchísima gente a la que le gusto, pero parece que solo tú me gustas. Sé que ahora soy pobre y no merezco tu compañía. Empezaré un negocio en cuanto me gradúe de la universidad. ¿Me das una oportunidad? Era hija de una familia adinerada. Había aprobado el 10º nivel de piano desde niño, y siempre me recogían y me dejaban en coches de lujo. Comparado conmigo, Vernon no tenía mucho que ofrecer, salvo su atractivo físico. Pero nunca lo menosprecié. Al contrario, para que se pusiera en pie con orgullo ante mi padre cuanto antes, en cuanto me gradué, renuncié a mi salario anual de 1.000.000 de yuanes y me incorporé a su empresa como trabajador libre. ¿Quién hubiera pensado que una vez que tuviera dinero, se acostaría con mi hermana menor? Además, se volvió cada vez más arrogante conmigo. De hecho, ya había notado el cambio en su actitud. Siempre pensé que las cosas mejorarían después de casarnos. Pero en lugar de la boda esperada, me enfrenté al fuego que él había planeado. Deja de hacer el tonto. Vernon aún no se creía que de verdad quisiera romper con él. ¿No es solo que cené con tu hermana pequeña ayer? ¿Tienes que ser tan mezquina? Ah, solo fue una cena. ¿Te atreves a jurar que no fuiste a un hotel? ¿Acaso seguía pensando que era la chica ingenua y dulce de mi vida anterior? Mi querida hermana pequeña, Serena, acaba de regresar de estudiar en el extranjero ayer. En mi vida anterior por trabajo le pedí a Vernon que la recogiera en el aeropuerto. Y así, se entendieron enseguida. Mientras yo bebía hasta hartarme para la compañía, ellos cenaban a la luz de las velas. Mientras estaba en la cama, borracho y con un dolor de cabeza terrible, estaban pasando una noche apasionada en el hotel. Más tarde, cuando me enteré, armé un escándalo un rato, pero Vernon me lavó el cerebro, diciendo que tenía pensamientos impuros, e incluso me pidió que me disculpara con mi hermana. Pensando en cómo Serena se habría reído de mí por tonto cuando intentaba complacerla en ese momento, dije, ¿qué hotel? Y como era de esperar, Vernon empezó a reprenderme con justicia. Habitación sucia, piso 12, Hotel Ben. No perdí más palabras con él y recité directamente el nombre del hotel y el número de habitación. El rostro de Vernon se puso verde al instante y sus ojos parpadearon. ¿Me investigaste? Lo hiciste, pero no tienes las agallas para admitirlo.
¿Qué clase de hombre eres? Solté un bufido frío. ¿Ya no crees que me gustas? No pienses demasiado. Ni siquiera te miraría aunque me gustara la basura del suelo. Vernon palideció y luego se puso rojo. De verdad creía que aún sentía algo por él, así que vino aquí y, a regañadientes, me pidió que trabajara como un esclavo para él. Abrí la puerta y dije fríamente, «Sal de aquí ya». Vernon señaló mi ratón y dijo, «No te arrepientas». Después de despedirme por completo de Vernon, comencé a concentrarme en mi carrera. Cuando trabajaba gratis para Vernon, me encargaba de todo personalmente y era casi un semidirector ejecutivo. Tenía plena capacidad para gestionar una empresa entera. Así que, con mi dinero y mis certificados de cualificación, fundé una empresa y recluté a mi propio equipo. Vernon era vengativo. Como había retrasado su carrera, supuse que no lo dejaría pasar. Efectivamente, cuando Vernon descubrió que había creado una empresa, me dijo con frecuencia que tenía una cualificación incompleta y que evadía impuestos. Esto provocó que las fuerzas del orden vinieran a inspeccionar mi empresa con frecuencia, lo que impidió que la empresa funcionara con normalidad. De hecho, tienes buena capacidad. Debería haberte pagado un salario antes. Cuando Vernon me vio, me miró fijamente sin pestañear. Era como una rana pegajosa, lo que me dio asco. Bueno, te daré 10.000 yuanes al mes. Cancela la compañía y vuelve conmigo y te dejo libre. Hacía 2 meses que no nos veíamos. Había perdido mucho peso y tenía una expresión de cansancio entre las cejas. En cuanto a mí, como ya no tenía que andar corriendo por ahí, tenía tiempo para ir al salón de belleza. Mi piel mejoraba cada vez más. Durante esos 2 meses, varios hombres de gran prestigio me confesaron su amor. Me hizo gracia su egocentrismo. 10.000 yuanes al mes. Era como si estuviera despidiendo a un mendigo. Me crucé de brazos y lo miré con frialdad. ¿Tienes delirios o no entiendes el lenguaje humano? ¿Puedes dejar de ser tan egocéntrico con esa cara tuya? ¿En serio, si todas mis ganancias se desvanecen, me compensarás? Tal vez porque su carrera había sido próspera y nadie se había atrevido a hablarle con tanta falta de respeto, Bank frunció el ceño profundamente. Maldito desagradecido. Me decepcionas de verdad. Se arremangó y se fue. El precio de su decepción fue que Vernon empezó a usar todo tipo de contactos para asediar mi empresa. Firmó acuerdos de garantía con sus proveedores, exigiéndoles que no cooperaran conmigo. El círculo de negocios era simplemente muy pequeño. Nadie se atrevía a ofender a Vernon, así que tuvieron que mantenerse alejados de mi compañía. Cuando estaba tan ocupado con estos problemas que me sentía desesperado, incluso Serena vino a echar leña al fuego. Hermana, ¿sabes que tengo una relación con mi hermano Vernon? Conocimos a papá, y está muy contento con él. Hermana, gracias por ayudarme a cultivar un novio tan bueno. Respiré hondo. Al principio pensé que en esta nueva vida podría ser más abierta de mente, pero seguía sobreestimando mi capacidad de perseverancia. Como excandidata a la esposa que compartía el mismo techo, al ver a mi novio seducido por mi hermana menor, nadie podría tragarse este insulto. Con un sonido de bofetada, le di una bofetada en la cara. Soplé mi mano que se había enrojecido de tanto abofetear, sintiendo que cada vez me estaba volviendo más hábil golpeando. Serena se cubrió la mitad de su cara hinchada y roja, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo te atreves a pegarme? Ella y yo somos medio hermanos. Lleva muchos años viviendo en el extranjero y al principio no nos teníamos mucho cariño. Serena era más baja que yo y no se atrevió a defenderse. Se fue llorando. Al poco rato, Vernon me llamó de verdad. ¿Golpeaste a Serena?, preguntó con brusquedad. ¿Quieres que tu empresa quiebre por completo? Me quedé atónita por un momento. Que yo recuerde, cuando estábamos juntos, nunca me había defendido así. Por el contrario, cuando había una discusión con otros, me pedía que reflexionara. ¿Por qué te atacan a ti y no a otros? Debes ser demasiado serio, ¿no? Ya somos adultos. Deberías controlar un poco tu temperamento. ¿Acaso no tengo suficiente control? Mis compañeros de universidad me describían como una persona de carácter amable y de emociones estables.
Gracias a mi buen carácter y paciencia, a menudo me invitaban a participar en actividades de bienestar público en escuelas para personas con dificultades. Sentí una sensación de pérdida y, de repente, le pregunté: ¿Nunca te he gustado? Tienes una buena familia, y eres hermosa. ¿Cómo podría no gustarme?, dijo lentamente. Pero eres demasiado trabajadora. Ya no pareces una mujer. Tu hermana es amable y buena actuando. ¿Acaso eres un poco cobarde? De hecho, con mi habilidad actual, puedo apoyarlos a ambos. Antes de que pudiera terminar sus palabras, le grité directamente: vete al infierno. Al principio pensé que simplemente había cambiado de opinión. No esperaba que fuera tan repugnante. Probablemente porque rechacé la absurda petición de Vernon, mi empresa fue suprimida por él en una nueva ronda. Todos le tenían miedo a Vernon, y ya nadie se atrevía a cooperar conmigo. Llamé a mi padre y le quejé del carácter del yerno corpulento que le gustaba. Inesperadamente mi padre cambió su actitud cariñosa hacia mí. Dijo con cautela: ¿Qué tal estás? ¿Por qué no accedes? Al fin y al cabo, todo es para ustedes dos, hermanas. El beneficio debería quedar en la familia. ¿Cuál es el problema? Colgué el teléfono enfadada. Solo después de pedirle a mi asistente que investigara, me enteré. Burton le dio a mi padre un terreno. Resultó que el cariño paterno-filial que nos tuvimos durante tantos años no era tan bueno como el favor de un terreno. ¿Y qué significaron todos esos años de dedicación? Como los ingresos a largo plazo no alcanzaban para cubrir los gastos, los fondos de la cuenta habían tocado fondo. Mi empresa estaba en una situación desesperada. Con una actitud victoriosa, Vernon me envió una foto. Eran dos villas, una frente a la otra. Vernon me dijo que mi hermana ya se había mudado a una. Me pidió que obedeciera y me mudara rápido a la otra. Vendría a visitarnos a las dos hermanas a menudo en el futuro. Me impactó su descaro. Maldita sea. ¿Se creía Sean y que éramos un idiota? ¿Planeaba obligarnos a servir a un solo marido? Puse los ojos en blanco y bloqueé su número. Parecía que no había un punto de inflexión en el asunto. Todos los empleados de la empresa estaban desanimados y habían preparado sus informes de renuncia, esperando la quiebra. Pero solo yo estaba tan tranquilo como John Tong, sentado firmemente junto a la plataforma de pesca. No solo pagaba los salarios completos, sino que también pedía bebidas y frutas para los empleados todos los días. Los empleados pensaban que estaba loco. De hecho, había estado esperando en silencio a que pasara el tiempo, esperando una hora determinada. Como alguien que ha vuelto a la vida, sé todo lo que sucederá en los próximos años como la palma de mi mano. Si no aprovecho bien el dedo de oro de mi vida anterior, no sería un desperdicio de esta nueva vida. Cuando vi los momentos en que Forrest expresaba su enojo por lo que Vernon había hecho, lo volví a publicar con gusto y dejé un comentario abajo. Presidente Forrest, ¿le gustaría cooperar? Al principio Forrest se mostró en guardia y no quiso prestarme atención. Todos en el círculo sabían que me había peleado con Vernon, pero Forrest sospechaba que era una cortina de humo. Al fin y al cabo, Vernon era insidioso y astuto, y era posible que hubiera ideado este método para confundir a sus compañeros. Tras mi intensa persuasión, finalmente accedió a reunirse conmigo. Nos conocimos en una casa de té elegantemente decorada. En cuanto nos sentamos, le presenté mi sinceridad y el plan de negocios de Vernon para los próximos 2 años. No incluía los planes de futuro. Tenía pruebas y cuando estaba con Fabn, era lo que realmente había sucedido en mi vida anterior. Cada paso que Fabn había dado estaba claramente escrito. Por supuesto, Forrest no creía en este plan, sobre todo en la parte donde Vernon planeaba anexar el grupo de Ala en un año. Pero seguía conmocionado por los acontecimientos, que eran exactos al minuto. ¿Cuál es tu propósito exactamente? Dejó el plan y me miró con total atención. Quiero que Vernon muera, no me anduve con rodeos y lo dije directamente. Corre el rumor de que está con tu hermana. Forrest tomó un sorbo de té y entrecerró sus ojos amenazadores. ¿Son todas las mujeres tan mezquinas? Ni siquiera toleran a sus propias hermanas. Me reí entre dientes. Esto no se llama ser mezquina. Se llama vengarse de quienes me hicieron daño.
Forrest, una heroína entre las mujeres, me dio el visto bueno y me admiró. Me gusta. Sin embargo, no puedo creerte solo por esto. Claro, sabía que otras personas también podían falsificar esas docenas de páginas, y no convencía a nadie. Señalé casualmente la primera línea de la primera página, la reunión de licitación medio mes después. Ya se anunció la fecha, y tú también participarás, ¿verdad? Esta reunión de licitación se cancelará el día anterior porque el edificio de la sede se derrumba. Una expresión de asombro se dibujó en el rostro de Forrest, y luego se echó a reír. ¿Cómo es posible? ¿De qué estás bromeando? No me enojé cuando te reíste de mí. Simplemente esperé tranquilo en casa. Ese día, la noticia del derrumbe del edificio de subastas Honju se transmitió por televisión. Forrest llamó a toda prisa. Su voz estaba llena de incredulidad. ¿Cómo pudiste predecirlo? ¿Cómo pudo ser esto? Su boca estaba llena de preguntas. ¿Cómo lo supiste? Me rogó que le diera una respuesta científica, pero me hice la difícil. Misteriosamente le dije, presidente Forrest, ¿qué opina? ¿Aún quiere considerar la cooperación? Esta vez Forrest no dijo nada. Reservó directamente el mejor hotel de la ciudad y me invitó a llevar a mi equipo a negociar con él. Uní fuerzas con Forrest. Él me proporcionó fondos y contactos, mientras que yo le aporté información y operaciones. En tan solo un mes apoyándome en el grupo Beiyang, que era un árbol lo suficientemente grande como para competir con Vernon, mi empresa convirtió las pérdidas en ganancias. Forrest simplemente me consideraba un ser inmortal y un encanto. Al ver mi capacidad para predecir el futuro con precisión, me trataba como un invitado de honor en todas partes. Temía que desertara y me fuera a otro lugar. Con una plataforma para mostrar mis casi 10 años de experiencia laboral, me uní al grupo Beiyang y poco a poco, me fui ganando una reputación en el mundo empresarial. El intento de Vernon de bloquearme fracasó por completo. Muchas empresas me ofrecieron su colaboración. Incluso quienes conocían mi currículum y me consideraban lacayo de Vernon, ahora me llamaban respetuosamente Presidenta Aria. Cuando se conocieron dijeron, la decisión de la Presidenta Aria de emprender su propio negocio es realmente acertada. Sin duda, tendrás un futuro brillante. Vernon está cada vez peor. Se dice que sus ganancias del último trimestre bajaron un 30%. En el cóctel conocí a Vernon. Últimamente tenía un dolor de cabeza terrible porque lo había estado siguiendo. Muchos de sus socios lo habían abandonado. Pude ver que llegó a la reunión de negocios sin siquiera plancharse bien el traje. ¿Por qué siempre consigues colarme con precisión y conseguir a mis proveedores? El rostro de Vernon se puso lívido como si sospechara que había infiltrado un espía en su empresa. ¿Cómo demonios supiste de su existencia, Aria? Es confidencialidad de la empresa. No me obligues a enviarte a la comisaría. Su mirada se clavó en mí. Parecía haber un atisbo de cariño en sus ojos y cejas. ¿Cómo no pude entender lo que quería decir? Fue realmente extraño. En mi vida anterior, hice todo lo posible por complacerlo, pero me trató como basura. Después de renacer, lo traté así, pero él vino a mí y me dijo palabras suaves. Lo siento, de verdad no soporto a un hombre tan tacaño que me quité la mano de encima y me limpié el polvo de la muñeca con asco. Al ver esto, Vernon frunció aún más el ceño. Aria, me negué rotundamente a hablar con él de amoríos. Levanté la barbilla y lo miré. Si cree que infiltré a alguien en su empresa, presente las pruebas y demándeme. Si constituye un delito, iré a la cárcel de inmediato. Por lo demás, no vuelva a contactarme. Realmente no nos conocemos. Vernon parecía no esperar que dijera palabras tan decisivas. Había una mirada de pérdida en sus ojos. ¿Te conformarías si le pido a Serena que se vaya de esa villa? Bien, tú ganas. Esas 2 villas son tuyas ahora. Estaba completamente confundido. Había anticipado lo que Vernon haría a continuación, pero no esperaba que actuara tan rápido. Tan rápido que Serena llamó a mi puerta. Aria, ¿qué le pediste al hermano Vernon que me echara? Tenía los ojos rojos, el pelo revuelto y llevaba un camisón fino. Parecía que Vernon la había echado sin previo aviso. Debo decir que este hombre seguía tan frío y decidido como siempre.
Fue una verdadera mala suerte enamorarse de él. Me crucé de brazos y puse cara de arrogante. No tiene nada que ver conmigo. Deberías ir con quien te echó. Quien quiera que te haya echado, tienes que ir con él. No fuiste tú. Serena ya no tenía su antigua ternura y encanto. Corrió y trató de estrangularme. Ya acepté servir a un esposo contigo. ¿Por qué sigues queriendo llevarme a un callejón sin salida? Voy a matarte. No tendrás una buena muerte. Me solté de su mano y la empujé al suelo. Su cabeza golpeó la columna de mármol y le apareció un gran chichón en la frente. Los copos de nieve que caían revolotearon sobre ella, y ella tembló cubriéndose la cara y llorando. Estaba hecha un desastre. Al fin y al cabo, era mi hermana mestiza. Rara vez sentía un poco de compasión. Cuando la oí llorar y preguntar por qué ya no la amaba, le recordé con cariño que nunca te ha amado. Simplemente disfruta de la sensación de no poder conseguir algo. Así que toleró temporalmente tus defectos y tu arrogancia. Cuando conoce a otra mujer que no puede conseguir, su afecto por ti desaparecerá naturalmente. Serena pareció aturdida por mis palabras. Dejó de llorar y me miró con la mirada perdida. Mientes. Es tu culpa por seducirlo. Ella era terca y se negaba a atender razones. Ya no me molesté en hablar con ella. Llamé a Vernon. Después de que llegó me miró fijamente. Ni siquiera miró a Serena. Le pedí que se llevara a Serena y con una taza de café en la mano, estaba a punto de volver a entrar. Tengo un proyecto importante últimamente y estoy tan ocupada todos los días que ni siquiera puedo tocar el suelo. Como presidenta de una empresa con transacciones comerciales millonarias diarias, estoy demasiado ocupada con mi carrera como para tener tiempo para ocuparme de asuntos amorosos. Vernon me bloqueó el paso. Me miró con ansiedad. Aria, ya he echado a tu hermana menor. Vuelve, por favor. Bueno, deja de enojarte conmigo. ¿De verdad quieres que me disculpe solemnemente antes de que estés satisfecho?, dije con desdén. Casi me sobresalto y escupo el café que estaba tomando con su absurdo razonamiento. Hace días que no lo veo. ¿Acaso este tipo se ha vuelto tan descarado? ¿Qué palabra de lo que dije no entiendes? Ya rompí contigo. Si no estoy de acuerdo, no cuenta. Vernon me agarró con fuerza una mano y la colocó sobre su pecho izquierdo. Aquí te extraño cada día. Me doy cuenta de que no puedo perderte. ¿Me das otra oportunidad? Me dio tanto asco que me dieron ganas de vomitar. Estaba a punto de quitarme su mano sucia de encima, pero Serena se acercó corriendo. Tenía los ojos inyectados en sangre y murmuró: «Fuiste tú quien me robó el novio». Últimamente he estado practicando defensa personal femenina todas las noches de la semana, y solo quería comprobar los resultados de mi reciente entrenamiento. Justo cuando estaba a punto de hacerme a un lado, Vernon la interceptó de repente, la agarró del cuello y levantó la mano para abofetearla. Serena se cubrió la cara, miró a Vernon y luego a mí, y las lágrimas le corrieron por la cara. «Hermano Vernon, ¿me pegaste por ella?» «No te pegué por ella. Es solo que no sabes cuál es tu lugar». «Serena, ¿qué lugar tengo? ¿Por quién demonios me tomas?» Serena se derrumbó por completo y sus largas uñas estaban a punto de arañarle la cara al hombre. Su movimiento fue rápido y feroz, y de hecho le dejó una marca en la mejilla a Vernon. La sangre manó de la herida, haciendo que su rostro, antes atractivo, pareciera extremadamente espeluznante. Como si temiera desfigurarse, Vernon me miró y se cubrió la cara rápidamente. La ira se extendió entre sus cejas. Vernon extendió la mano para agarrar a Serena por el cuello. Si no me hubiera seducido, ¿cómo habría cometido semejante error? Solo te acostaste conmigo porque crees que soy rico y guapo. ¿Crees que puedes compararte con tu hermana, que ha compartido el dinero y la pena conmigo? Así, mientras tomaba mi café, observé la farsa de este hombre y esta mujer despreciables enfrentándose como si hubiera regresado al día del incendio. En ese momento discutían sobre mi vida y mi muerte fuera del fuego con tanto desprecio, tanta intimidad y tanta dulzura. En tan solo un año desde que renací, las cosas han cambiado drásticamente. Ahora tengo dinero, una carrera y una gran villa.
Esto me da la confianza para mantener la calma ante cualquier adversidad, e incluso puedo reírme de esta farsa. Mientras Serena forcejeaba y Vernon la arrastraba al coche, me lanzó una mirada feroz, como si le sangraran los ojos. No le di mucha importancia en ese momento, pero luego me di cuenta de que probablemente empezó a planear qué hacer en ese momento. Me secuestraron. Así es, lo hizo Serena. Al percibir el fuerte olor a gasolina a mi alrededor, pensé que el destino era realmente interesante. Desde que decidí romper con Vernon y fundar mi propia empresa, las ruedas del destino también han tomado una dirección diferente. Sin embargo, tras dar vueltas en círculos, finalmente convergió en un lugar específico de forma dramática. La hora del incendio se adelantó. La diferencia radica en que en mi vida anterior, Vernon fingió ser secuestrado por los secuestradores, y yo me ofrecí a intercambiar rehenes con ellos para salvarlo. Cuando llegué a la fábrica y me ataron las extremidades, me di cuenta de que no había secuestradores. Todo lo dirigía y ejecutaba Vernon. Confiaba demasiado en Vernon en ese momento, y ni siquiera preparé un cuchillo pequeño para cortar las cuerdas. Así, con las manos y los pies atados, morí quemado. Y esta vez Serena y Vernon se pelearon, y ella me usó como amenaza. Mientras que Vernon, por el contrario, no quería que muriera. ¿Crees que sin mí podrás recuperar todo lo que una vez tuviste? La miré con frialdad. ¿Y qué si lo hago, Arya? Sé que mi hermano Vernon te quiere, pero mientras no estés cerca, te irá olvidando poco a poco. Mientras estés muerta, todo para mí mejorará. La miré como si fuera una criatura lamentable. Todavía se está lavando el cerebro. Es una estúpida. Las experiencias de mi vida anterior son inolvidables, así que ¿cómo podría volver a cometer el mismo error? Contraté a varios guardaespaldas hace mucho tiempo para que me siguieran y me protegieran las 24 horas del día. Cuando Arya prendió fuego y gritó por teléfono a Vernon para que se diera por vencido, llegaron a tiempo y me rescataron. Serena fue fácilmente sometida al suelo, incapaz de moverse. Como una hormiga, la pantalla de su teléfono seguía encendida, con una videollamada con Vernon. Cuando Vernon me vio a través de la cámara, su voz sexy y profunda incluso cambió de tono por el nerviosismo. Arya, ¿cómo estás? ¿Estás herida? No te asustes. Ya recibí la dirección e iré a rescatarte enseguida. Cogí el teléfono, me limpié las manos con las toallitas húmedas que me dio el guardaespaldas y mostré una sonrisa serena y serena. Disculpe, ¿parezco necesitar su ayuda? Cuando Vernon vio mi delicado maquillaje y mi ropa impecable, su pequeño deseo de presumir quedó al descubierto, así que tuvo que cambiar sus palabras y preguntar por mis heridas. Tras enterarse de que no estaba herido y de que incluso había sometido a Serena, se quedó sin palabras y me miró con la mirada perdida. Al cabo de un rato me halagó diciendo que ya había llamado a la policía y que cooperaría con ella sin piedad para arrestar a Serena y conseguir justicia para mí. Cuando Serena escuchó las frías y despiadadas palabras de Vernon hacia ella en el suelo, sus ojos se tornaron rojos como si sangraran. Ya no podía engañarse a sí misma y soltó un. Sin embargo, Vernon pareció no oír sus maldiciones. Simplemente me repitió con firmeza que trataría con Serena conforme a la ley, y se aseguraría de que ya no representara una amenaza para mí. De repente pensé en el siguiente trabajo y no escuché sus halagos. Era una batalla difícil que se venía gestando desde hacía mucho tiempo, y tuve que volver a toda prisa y sumergirme en ella para terminar el trabajo restante. ¿A quién le importa lo que hagas? Yo mismo ya llamé a la policía. Si no tienes nada que hacer, cuida bien de tu empresa. No pierdas la licitación en unos días. Llegó la policía y, por supuesto, arrestaron e investigaron a Serena. En medio de mi apretada agenda, mi padre me llamó. Arya, el abogado dijo que mientras firmes la carta de entendimiento, la policía no enviará a tu hermana a la cárcel. Aunque tu hermana cometió un gran error, por suerte no me dijo nada. No te pasó nada. Por mi bien, perdónala, ¿de acuerdo? Después de renacer, en mi tiempo libre, a veces me preguntaba si mi padre me había defendido y castigado a Serena y Vernon después de que me quemara hasta quedar irreconocible en el fuego de mi vida anterior. Dudaba mucho de mí. Debería haberme defendido, ¿no? Cuando estaba tan confundido con esta pregunta que no podía dormir a medianoche, incluso adiviné vagamente su horrible respuesta.
Nunca reduje el dinero de piedad filial que le transfería mensualmente, ni siquiera cuando me llamó para convencerme de que volviera con Vernon. Seguía visitándolo una vez por semana y le hacía todo tipo de regalos preciosos porque antes me adoraba tanto. No importaba lo que quisiera, nunca era tacaño. Pero en ese momento estaba confundido. Me dolía el corazón. Papá, ¿alguna vez pensaste que si no tuviera tanta autodefensa, ahora solo sería cenizas? Serena de verdad quería matarme. ¿Aún quieres que la perdone por esto? No es que estés bien, ¿verdad? Serena se quedó confundida por un momento. ¿Por qué eres tan mezquina?, balbuceó y repitió estas palabras al otro lado del teléfono. No estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿De verdad vas a obligar a tu padre?, gritó al otro lado con una voz áspera y extremadamente dura. Bien. Por mí te he criado durante todos estos años y no me has recompensado mucho. Es hora de recompensar mi generosidad, ¿no? Si firmas la carta de entendimiento, no tendremos nada que ver de ahora en adelante y tampoco tendrás que devolverme el dinero. De ahora en adelante solo tendré a Serena como mi querida hija. Al oír estas palabras, la ira en mi corazón creció cada vez más, pero al final, se convirtió en un largo suspiro. Dije, bueno, la respuesta que me había confundido durante tanto tiempo finalmente se me presentó con lágrimas en los ojos. De repente recordé que desde que empecé la universidad, se había entusiasmado presentándome a todo tipo de amos adinerados, enviándome a citas a ciegas y elogiando a esos amos ociosos y adinerados sin distinción, intentando caerme bien. Por fin lo comprendí. Me había convertido en una noble princesa. Quizás me quería un poco, pero más importante aún, me había decorado como si fuera una mercadería cara en una vitrina, esperando el precio justo para venderme a buen precio. Serena era la hija que realmente amaba. Después de todo, mi madre murió al dar a luz, y la enterró a toda prisa sin siquiera celebrarle un funeral. Se casó con la madre de Serena poco después. Más tarde le pedí a un abogado que me ayudara a calcular los gastos totales en los que había incurrido durante mis primeros 20 años de vida, incluyendo capital e intereses, y luego transferí directamente una parte de los registros de transacciones a la cuenta de mi padre. Le dije que ese era el reembolso de la manutención. Como mi único pariente en este mundo, solía ser mi mayor preocupación. Ahora ya no me importa nadie. De ahora en adelante solo viviré para mí. La conferencia de licitación para el nuevo año se celebró según lo previsto. Las empresas participantes eran líderes del sector. En mi vida anterior, esta conferencia era prácticamente una prueba preliminar. Él, que ya se había hecho famoso, arrasó en una subasta con una enorme ventaja. Esa gran victoria casi sentó las bases de su futuro dominio en toda la industria. Pero en esta vida, ya no tiene el entusiasmo de entonces. Corrían rumores frecuentes de que los socios de su empresa estaban siendo fichados por dificultades financieras. Quien los fichaba en secreto tras bambalinas era yo. Sin embargo, me convertí en el centro de atención de esta conferencia de licitación. Todos empezaron a prestarme atención, esta nueva sorpresa en la industria. Hace 2 días mi vínculo con Fourist se rescindió oficialmente. Nuestra colaboración anterior fue muy agradable. En el futuro mantendremos una cooperación estratégica más profunda y amistosa. Sin embargo, a partir de hoy, mi equipo y yo nos enfrentaremos solos a Vernon. Quiero que observe con impotencia cómo lo derroto. Quiero que vea que con su habilidad, solo puedo superarlo. Dejé a todos los demás muy atrás en la conferencia y gané un pedido enorme. Muchos socios me felicitaron. Vernon, que solo había recibido unas pocas migajas, maldecía en el pasillo a un empleado que había participado en la subasta con la cara verde. Era un antiguo empleado al que conocía bien. Había hecho grandes contribuciones a Vernon y era extremadamente talentoso. Ahora que Vernon estaba en decadencia, solo podía avivar su ira una y otra vez. Renuncio. ¿De qué demonios te crees capaz? Si no hubiera sido por la dedicación de la presidenta Aria en el pasado, habría logrado Vernon lo que ha logrado hoy. Estás soñando. Después de regañarlo, tiró el plan de negocios y se fue, pero se dio la vuelta y chocó conmigo. Presidenta de sección Aria, ¿qué sucede? Fingí no saberlo. Repitió el asunto en ese momento. Vernon nos persiguió con el ceño fruncido.
¿Fuiste tú quien filtró la información del socio comercial de la empresa? Ya verás. Te enviaré a la cárcel. Al verme, su rostro siniestro se transformó en uno adulador. Aria estaba tratando con un empleado. No te asusté. Lo miré y le dije, si dejas Vernon, puedes unirte a mi empresa cuando quieras. El salario será 3 veces mayor que el de Vernon. Solo tienes que ir al Departamento de Recursos Humanos para completar los trámites de admisión. El empleado parecía rebosante de alegría y gratitud. Me dio las gracias repetidamente, fulminó con la mirada a Vernon y se fue. El rostro de Vernon palideció como si le hubiera dado una bofetada en el acto. Aria, este empleado no tiene ningún talento. ¿Por qué quieres pagarle tanto dinero? No actúes impulsivamente solo porque tenemos un conflicto. Me dieron ganas de reír al ver su mirada confundida. Todos saben si es tu problema el que ha llevado a Vernon a donde está hoy. Descargar tu ira con los empleados no cambiará el hecho de que estás en declive. Lo regañaron tanto que se puso rojo. Levantó la cabeza y ahuyentó con fiereza a los empleados del sector que observaban la escena. Al final, todos se burlaron de él. Presidente Vernon, es realmente indecoroso de su parte complicarles las cosas a los empleados cuando Vernon está en decadencia. ¿No es usted quien no admite su falta de liderazgo y culpa a otros? Con una persona a cargo de Vernon como esta, ¿quién seguiría cooperando con él? Este incidente se extendió, y cada vez más miembros de la élite de la industria se unieron a mi empresa. Entre ellos se encontraban muchos de los subordinados más competentes de Vernon. Mi empresa creció cada vez más. Bajo mi cerco y represión, Vernon se puso cada vez más en apuros. Aproveché un error de decisión de Vernon para hacerle deber una gran suma de dinero. Incluso si Vernon vendiera su casa y su coche, difícilmente podría saldar la deuda. Al final, un gran número de socios comerciales bloquearon la puerta exigiendo el reembolso, y Vernon ya no pudo sostenerse. Durante un tiempo se convirtió en una persona odiada por todos. Aria, entiendo que fuiste tú quien me ayudó a construir Vernon. Sin ti no lo habría logrado. Por favor, ayúdame, solo por esta vez. Si me ayudas a superar esta crisis, no te molestaré más. Bueno, dejé mi taza de café, le levanté la barbilla y le dije con naturalidad, claro, véndeme tu Vernon y ya no podrás pisar esa zona. Lo que quería era el terreno que pertenecía a Vernon. Así que me hice cargo de su desastre después de obtener la propiedad de Vernon. Contraté a alguien para que demoliera directamente el edificio Vernon. Al ver el edificio convertido en ruinas, sentí un alivio que había perdido hacía tiempo. Revendí el terreno y obtuve una ganancia enorme. Cuando Vernon se dio cuenta de que el edificio del que tanto se enorgullecía había desaparecido, se arrodilló en el suelo y rompió a llorar. ¿Por qué? Podrías haberlo salvado. ¿Por qué lo destruiste? Porque simplemente no me gusta verlo. No había rastro del cariño que sentía por él en mi vida anterior en mis ojos al mirarlo. Lo miré desde arriba como si estuviera viendo la cosa más insignificante del suelo. Fue mi culpa en el pasado, dejarte sentirte superior a los demás, algo que no merecías en absoluto. Ahora por fin has regresado a donde perteneces. Les deseo todo lo mejor para el futuro. Adiós para siempre. El conductor vino a recogerme en un Rolls Royce de edición limitada mundial. Subí al coche con gracia. Berman se acercó rápidamente. Aria, te quiero de verdad. Por favor, dame otra oportunidad. Lo bloqueé con la mano y fruncí el ceño con disgusto. No me ensucies el coche. De lo contrario, aunque vendas tu vida, no podrás compensarla. El coche se alejó y Vernon lo persiguió con ansiedad, pero ¿cómo podría alcanzar mi lujoso coche privado? Al cabo de un rato su figura nerviosa desapareció de mi vista, como había desaparecido de mi mundo para siempre. Me dediqué por completo a mi carrera. De vez en cuando me hacía tratamientos de belleza y viajaba en mi tiempo libre, disfrutando de mi vida desenfrenada. Aunque Vernon ya no tenía deudas gracias a la deuda anterior, no le quedaban muchos ahorros. Casi volvió a la miseria de la universidad. Escuché que Serena estaba embarazada de Vernon, pero en ese momento lo menospreciaba. Además, el padre de Aria se arruinó por culpa de Vernon. La mala situación la hacía discutir con Vernon todo el día.
Serena tuvo la idea de hacerme daño otra vez, pero no volvería a caer en el mismo lugar. No tuvo oportunidad de acercarse. A pesar de muchos intentos, incluso las severas advertencias de mis guardaespaldas la dejaron atónita. Más tarde supe que Serena no soportó la dura vida y se suicidó tomando medicamentos. Con el padre de Aria, dejó un hijo para Vernon. Para ganar dinero y mantenerlo, Vernon se prostituyó en lugares clandestinos. Finalmente la policía lo atrapó y lo encarceló por un tiempo. Más tarde contrajo una enfermedad de transmisión sexual y murió en cama a los 2 meses. Solo me daba pena su belleza, pero cuando supe que aún tenía mi foto en el bolsillo antes de morir, con palabras de amor escritas en el reverso, me sentí profundamente disgustada. No pude soportarlo. Para ese niño, le encontré una buena familia y doné dinero para solucionarlo. Desde entonces, no he vuelto a preguntar por su situación. Esas personas se alejaron completamente de mi vida como burbujas. Solo sé que en esta nueva vida, la haré cada vez más maravillosa.